Tengan todos, sean bienvenidos a la tutoría número 1, estimados y estimadas. Vamos a dar entonces ya inicio a la clase. Voy a empezar a grabar la tutoría 1 del segundo parcial, donde vamos a aprender lo que es la descripción del movimiento. Ahorita yo he compartido la pizarra para primero describir primero lo que es el movimiento. Entonces, vamos ahora a suponer un ejemplo hipotético. Vamos a poner que tenemos a una persona, Carlos y Daniel, dos amigos, ubicados en un punto X dentro de, vamos a suponer que están en la parada de bus de La Columbo. Y vamos a suponer que en un bus vuelta tenemos dos personas más que están viajando al Colegio Ochoa León. Vamos a suponer que en este bus están viajando Ana y Carlos. Vamos a dibujarlos con color rojo a Ana y Carlos. Están viajando Ana y Carlos. Vamos a dibujarle aquí entonces el signo de que es masculino y el signo de que es femenino, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos en el primer punto de observación, tenemos a Carlos y a Daniel. Y acá en el otro punto de observación tenemos a Ana y Berta. A veces es difícil saber o definir cuando un cuerpo está en movimiento o no. Entonces, imaginemos que Ana y Carlos son los que viajan en el autobús, mientras que sus amigos Carlos y Daniel las están saludando desde la calle. Entonces, si tomamos como punto de referencia o punto de vista donde se encuentra Ana, los que están en la parada de bus, en este caso Carlos y Daniel, parecerán que se estuvieran moviendo. En cambio, Berta parecería que estuviera en reposo. Pero para Daniel, Carlos permanece en reposo y Berta está en movimiento. Entonces, dependiendo del punto de vista del observador, lo que tome como referencia, va a aparecer o se va a describir el movimiento. Entonces, si ellos son los que observan a los que están en el bus, van a darse cuenta de que los del bus son los que se están moviendo. Los del bus que se están moviendo. Pero en cambio los del bus, si observan a los que se encuentran en la estación, van a describir el movimiento como los que están en el bus se estuvieran moviendo y ellos estuvieran en reposo, aunque nosotros sabemos que el bus se encuentra en movimiento. Entonces, a veces es describirlo el movimiento. Entonces, ¿qué se necesita para poder describir el movimiento? Entonces, lo que yo siempre les decía en la clase, siempre necesitamos tomar un punto de referencia o debemos nosotros aplicar el método experimental como es la observación. Entonces ahí vamos a aparecer con unos conceptos muy importantes que los voy a ir copiando aquí en mi pizarra para que ustedes lo vayan entendiendo. Aunque uno de los conceptos ya lo hemos trabajado en clase. Vamos a ubicarlo aquí el concepto, hacerlo un poquito más pequeño. Un poquito más pequeño y vamos a agrandar para que ustedes puedan ver. Vamos también a cambiarle un poco el estilo para que esto parezca pizarra mismo. Vamos a ver formato de fondo, vamos a poner verde y le vamos a poner estilo pizarra, ¿no? Ya, ahí sí estamos en una pizarra. Entonces hoy vamos a hablar sobre un concepto que se llama sistema de referencia. Como ya les había indicado en tutorías anteriores, un sistema de referencia se puede decir que es un sistema de coordenadas cartesianas, más un reloj respecto a los cuales describimos el movimiento de los tiempos. Entonces quiere decir que este fenómeno que estamos ahorita experimentando sucede en el tiempo y que va a haber aquí un reloj. Por eso yo siempre les dibujaba el reloj para indicar de que eso se está midiendo en el tiempo. Ya, aquí vemos el reloj. Ahora, para saber si un cuerpo está en movimiento y si no lo está y determinar qué tipo de movimiento describe, siempre necesitamos fijar un punto de referencia. Entonces vamos a suponer que si el punto de referencia son los chicos que están en el bus, pues, el sistema de referencia
serán los jóvenes que se encuentran en la estación observando. Y voy a dibujar aquí un sistema de referencia de 2 dimensiones, donde tenemos X y Y. Entonces, si el observador son los del bus, el sistema de referencia son los jóvenes que están en la parada. Entonces, ellos van a describir el movimiento y van a ver que los jóvenes, aunque están en reposo, los observarían con movimiento. En cambio, si el punto de referencia lo van a tomar los jóvenes en la parada de bus, de igual manera, ellos en su cabecita formarán un sistema de referencia, en este caso de 2 dimensiones, en el bus, donde de igual manera ellos van a describir y van a observar un movimiento. En este caso se podría decir que van a ver un movimiento rectilíneo uniforme. Aunque el bus pueda tener cambios de velocidades y en algún momento se convierta en un movimiento rectilíneo uniformemente variable. Entonces vamos de nuevo a recapitular. Entonces, ¿qué es un sistema de referencia? Es un sistema de coordenadas cartesianas más un reloj respecto a los cuales describimos el movimiento de los cuerpos. Los sistemas de referencia pueden ser de 1, de 2, de 3, de 4, dependiendo de las dimensiones o los conceptos que tenga de punto de vista el observador. El observador es el quien dice de cuánto va a ser mi sistema de referencia. Por eso es que en física clásica, cuando estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme, solo tomábamos como referencia el eje X, porque todos los fenómenos que experimentamos, como eran hipotéticos, los hacíamos como que estaban en el eje horizontal, el eje de las abscisas. Algo también muy importante es que también tenemos que tener en cuenta un concepto. Aquí mismo les voy a copiar para que ustedes tengan. Vamos a ponerlo aquí. Concepto de posición. La posición de un móvil es el punto en el espacio donde se encuentra en un instante determinado, es decir, respecto a un sistema de referencia. Entonces está clarito el concepto, ¿no? La posición de un móvil es el punto en el espacio donde se encuentra en un instante determinado. Entonces, cuando hablamos de posición, pues aquí vemos 2 posiciones. ¿Algún estudiante que me ayude indicando un ejemplo de posición dentro del ejemplo que les he planteado? A ver, ayúdame. Ruiz, ayúdame. ¿Te encuentras, Ruiz? Ayúdame, Ruiz. Determinemos una posición del móvil en el espacio. Buenos días, profesor. Profesor, ya acabé respondiendo. Recién. A ver, ¿algún voluntario? Pero que hay que leer. Mira, tengo 2 sistemas de referencia. Los jóvenes que se encuentran en la estación y los jóvenes que se encuentran en el bus. Quiero yo aquí describir la posición dentro de este fenómeno. ¿Cuál será la posición? Mira, tengo 2 posiciones, una posición inicial y una posición final. Entonces aquí yo podría decir que una de las posiciones es aquí, en este sistema de referencia. Cuando los jóvenes están observando el movimiento de los estudiantes que van en el bus. Y otra posición cambiaría si los estudiantes se levantaran y se desplazaran hacia adelante tratando de seguir al bus. En ese caso ya van a tener otro punto de posición. Y si se siguieran desplazando, pues tuvieran un tercer punto de posición. Entonces miren, aquí estaría la posición 1. Acá estaría la posición número 2. Y acá estará la posición número 3. Esto va a ser en un tiempo 1. Esto de acá en un tiempo número 2. Y un tiempo número 3. Pero esa sería la posición si tomáramos como referencia el sistema de referencia de los jóvenes que se encuentran en la estación observando el fenómeno del bus. Ahora, si fuera lo contrario, pues también pudiéramos tomar posiciones en el otro sistema de referencia que vendría a ser el bus.
Vamos ahora a suponer que tomamos como referencia el bus. Vamos a coger otro color. Entonces, de igual manera, el bus en un instante determinado pues se va a desplazar a la posición 1 y va a recorrer 10 metros. Luego se va a ir a una posición 2 donde se desplazará X metros. Y luego en una posición número 3. Como esto todo es un intervalo de tiempo, pues de igual manera va a haber un tiempo 1 cuando esté en la posición 1, un tiempo 2 cuando esté en la posición 2 y un tiempo 3 cuando se encuentre en la posición 3, ya que los sistemas de referencia siempre deben estar a un reloj, o sea, se debe medir el tiempo. Entonces con eso sí está claro, ¿no? Tenemos claro ahí entonces lo que hemos visto, el concepto de sistema de referencia y posición. Ahora falta un último concepto. Ahora sí, teniendo en claro todo eso, vamos a definir qué es el movimiento. El que es el movimiento, y así uno de ustedes me va a ayudar leyendo qué es el movimiento. Voy a ponerlo aquí en orden. Ahora sí. Nicole Ruiz, tú mismo ayúdame leyendo. ¿Qué es el movimiento? Leo, Sí, lee por favor. el movimiento se da cuando varía la posición de un cuerpo en un intervalo de tiempo respecto a un sistema de referencia. Ya, muy bien, Nicole. Johan Moreno. A ver, no, lee. Josué Medina. Lee por favor también qué es el movimiento. Josué, José Medina, no se encuentra. A ver, algún voluntario. Elvis Tenesac. Yo, licenciado. A ver, Freddy, ayúdanos leyendo el concepto del movimiento. Un El poquito más de movimiento, tono de voz. el movimiento se da cuando varía la posición de un cuerpo en un intervalo de tiempo respecto al sistema de referencia. Ya, muy bien. Vamos entonces a experimentar a ver qué mismo ha sido entonces el movimiento. Entonces es evidente, ¿no? Como la teoría lo dice. El movimiento se da cuando el cuerpo se mueve o varía su posición. Entonces miren, aquí vario de la posición 1 a la posición 2. Ha variado entonces, ¿no es cierto?, la posición y lo he hecho en un intervalo de tiempo que no sabemos. Respecto a un sistema de referencia, en este caso un sistema de referencia de 2 dimensiones. Y luego ha ido hacia una posición 3. Ahora, si tomáramos como sistema de referencia el bus, también existe movimiento o existe desplazamiento porque ha variado su posición el bus. Se ha movido de una posición 1 a una posición 2 y luego a una posición 3. Y esto va a variar hasta que el móvil de nuevo se encuentre en reposo. Significa que puede haber n posiciones dentro de nuestro sistema de referencia. Entonces, jóvenes, ¿tenemos hasta ahí alguna pregunta? Si no, para continuar. ¿Tenemos alguna pregunta? Pueden activar el micrófono y preguntar. Bueno, parece que no hay preguntas. Ahora sí que tenemos claro estos conceptos y sabemos y describimos el movimiento con un ejemplo práctico. Vamos ahora a trabajar con lo que son las magnitudes del movimiento. Voy a copiar aquí para que vean las magnitudes, a ver cuáles serán. Ayúdame, Ríos, leyendo las magnitudes del movimiento. Yo, licenciado. En el estudio de cualquier movimiento es necesario definir previamente las magnitudes, trayectoria, posición, desplazamiento, velocidad y aceleración.
Ya, muy bien. Entonces, dentro del movimiento existen magnitudes. Como yo les decía, en física todos son magnitudes. Teníamos las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Como en este caso vamos a escribir el movimiento en 2 dimensiones, pues todas las magnitudes que veamos van a ser magnitudes vectoriales, ya que van a tener un origen, un punto de aplicación, una dirección y un sentido. Entonces, la primera magnitud que vamos a ver es el vector de posición, que es aquel vector que nos va a indicar en dónde se encuentra el móvil en un instante determinado, o en dónde se encuentra el objeto que va a experimentar este movimiento, o va a describir este movimiento. Lo vamos a representar con la letra R minúscula y una flechita para indicar de que es un desplazamiento y que es un vector. Se le conoce como vector de posición. Entonces, este vector de posición siempre va a ir desde el origen de coordenadas o al punto P donde está el móvil. Y siempre va generalmente a variar con el tiempo. En otras palabras, vamos a describir aquí un movimiento. Entonces, como yo siempre pongo el ejemplo hipotético, aquí yo les he puesto una gráfica, vamos con color rojo. Vamos a suponer entonces que aquí está un pajarito en un instante determinado. Vamos a suponer que ese instante es el tiempo 0. Entonces, para yo describir ese movimiento, pues me ayudo de un sistema de referencia en 2 dimensiones, pues, y grafico aquí mi coordenada rectangular. Recuerden que cuando vimos vectores, vimos coordenadas rectangulares, ¿no? Entonces, este vector debe estar ubicado en una coordenada rectangular. Por eso aquí ven que yo estoy dibujando líneas entrecortadas. Es para indicar de que es una coordenada rectangular. Ahora luego represento ese vector, lo representado como R sub 0, para indicar de que es la posición inicial o el desplazamiento inicial. ¿Ya? Ahora, vamos a suponer que Rivadeneira se ha comprado un Heber y se ha puesto a cazar pajaritos. Vamos a suponer que Rivadeneira se encuentra ubicado en este punto. Vamos a dibujarlo aquí arriba de mí. Aquí se encuentra ubicado, en esta posición, en el origen. Y le lanzo un piedrazo al pajarito. Entonces el pobre pajarito ya no puede volar y comienza a caer en picada hacia el suelo. Entonces viene una segunda persona, en este caso vamos a decir que esa persona es Yushingo, está con el celular grabando y avanza a tomarle una foto cuando el pajarito va por medio camino. En este caso, cuando el pajarito ya esté en un tiempo número 1. En ese caso ya el pajarito cambió de la posición 0, P sub 0, y ahora va a estar en la posición P, que vendría a ser una posición final donde se le tomó el último intervalo de tiempo, o se pudo medir o experimentar ese fenómeno físico. Entonces miren, ahí se ven dos vectores, un R sub 0 y un vector R, que vendría a ser el vector de desplazamiento final. Entonces, para describir un movimiento, siempre necesitamos tener una posición inicial P sub 0 y una posición final, entendiéndose como P, que también es una coordenada rectangular, ¿sí la ven? Y ambas describen dos vectores que se van desde el origen. Dos vectores que se van desde el origen. Entonces, si nosotros trazáramos una línea recta, pues vemos aquí que se forma una especie como de triángulo, ¿no es cierto? Esta línea que une esa posición o esa posición final es lo que se conoce como vector de desplazamiento. Aquí en física lo vamos a representar con la letra griega delta, que es como un triangulito, y la letra R más una flechita. Esto va a indicar el desplazamiento. Este desplazamiento no es otra cosa que la descripción del movimiento entre el instante de la posición inicial P sub 0 y la posición final P. En otras palabras, nosotros podríamos encontrar aquí el desplazamiento. ¿Y este desplazamiento a qué va a ser igual? Siempre va a ser igual a la posición final menos la posición final
menos la posición inicial. Pero ahí viene una discusión. Esa es la distancia más corta que yo mido entre la posición inicial y la posición final. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, la trayectoria del pajarito ha sido otra. La trayectoria del pajarito, si ustedes se percatan, aquí está formando una curva. Es diferente al desplazamiento. Entonces, no necesariamente la trayectoria va a ser el mismo valor del vector de desplazamiento. La trayectoria va a ser una curva descrita por los puntos por los que ha pasado el móvil. En este caso, por donde ha pasado el pajarito, donde ha estado volando hasta que vino Rivadeneira y le pegó un piedrazo, pues fue desplazándose, cayendo en picada hacia el suelo. Entonces, no necesariamente el vector de desplazamiento va a tener el mismo valor de la trayectoria, ya que las trayectorias pueden ser totalmente diferentes. Vamos a imaginar que la trayectoria puede ser algo así, como una especie de montaña, o puede ser así, una curva senoidal, o puede ser así. Entonces las trayectorias pueden ser múltiples, ya que se puede tomar varias posiciones en varios intervalos de tiempo. En este caso podríamos encontrar el desplazamiento en varios pequeños intervalos de tiempo. Podríamos aquí cortar en estas trayectorias que yo he dibujado y encontrar diferentes posiciones. Entonces, para nosotros poder encontrar este vector de desplazamiento, como ya les había indicado, simplemente entre los dos puntos, el P inicial y el P final, con origen en P inicial y extremo en P, vamos a calcular restando el vector de posición R menos el vector de posición R sub 0. En otras palabras, vamos a restar la posición final de la posición final. Ahora ustedes me dirán, profesor, ¿cómo hacemos eso en física? Entonces, para eso se trabaja con algo conocido como la ecuación del movimiento. Vamos a ver entonces ahora la ecuación del movimiento. Déjenme copiarlas para que ustedes la pueden aquí disponer. La parte de más abajito, vamos a copiar aquí, listo. Vamos a copiar ahora aquí lo que es la ecuación del movimiento. Entonces, la ecuación del movimiento va a describir la posición del móvil a lo largo del tiempo. O sea, la posición del pajarito tanto en el punto cero como en el punto final. Entonces, el desplazamiento va a ser igual a lo que se encuentre en el eje de las X en el tiempo multiplicado por el vector unitario Y más lo que se encuentre en el eje de las Y de las ordenadas en el tiempo multiplicado por el vector unitario J. Ahora ustedes me dirán, profesor, ¿y qué son el vector Y y el vector J? Son vectores unitarios. Cuando hablamos de vectores unitarios estamos hablando de aquellos vectores que valen 1. Quiere decir que tanto Y como J van a valer 1. ¿Y estos vectores dónde se ubican? El vector Y se ubica en la abscisa. En otras palabras, es el que acompaña el movimiento o acompaña las posiciones en el eje X. Y el vector J es el que acompaña en el eje vertical. En otras palabras, la ordenada, lo que acompaña la posición del móvil en el eje de la Y. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué, profesor, se utiliza ese vector Y y J? Para indicar o para acompañar o para hacer un sistema dentro del sistema de referencia, una escala para poder ir midiendo cada una de las posiciones. ¿Sí? Porque nosotros siempre necesitamos acompañar esa posición. Nosotros si pusiéramos solamente X y Y no podríamos describir el movimiento. Pero al momento de utilizar el vector Y y J estamos acompañando de un punto de observación para que describa ese movimiento. Entonces X y Y son las ecuaciones paramétricas de la trayectoria. Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, que el punto P sub 0 es en realidad una coordenada rectangular. Y vamos a suponer que vale 2
y que vale 6. 2 en el eje X y 6 en el eje Y. Si nosotros quisiéramos escribir la ecuación paramétrica de esa trayectoria o la ecuación del movimiento, pues simplemente lo que hacemos es transcribirla. Entonces vamos a pasarla a la ecuación del movimiento. Entonces vamos a escribir, entonces me dice, la posición de ese vector A en el tiempo va a ser igual a lo que se encuentra en X. ¿Cuánto se encuentra en X? Se encuentra 2. Y lo acompañamos por el vector Y para indicar que se está desplazando en el eje horizontal. Y luego dice más lo que se encuentra en Y. ¿Cuánto vale Y? Y vale 6. Entonces vamos a poner 6J para indicar qué es lo que se encuentra en la ordenada. Y con eso ya he encontrado mi ecuación paramétrica de esa posición. Como ustedes saben que esto es en física, le ponemos un paréntesis y le vamos a poner que esto es en metros que se ha desplazado. Entonces el pajarito, cuando el tiempo ha sido 1, esta ha sido su ecuación del movimiento. Ahora vamos a trabajar cuando el pajarito le tomaron la foto y estaba en el punto final. De igual manera, cuando se encontraba en el punto final, vamos a borrar esto de aquí porque esto no se ve bien. Vamos a escribirlo de nuevo. Entonces este es el punto inicial. Ahora vamos a suponer que esto está escrito por un vector B que se encuentra en la posición 6,4. ¿No es cierto? Por eso es que estudiamos la primera semana lo que son las coordenadas rectangulares. Entonces, de igual manera vamos a sacar su ecuación del movimiento o su ecuación del desplazamiento. Entonces, el desplazamiento del vector B en el tiempo va a ser igual a lo que yo tenga en X. ¿Cuánto tengo en X? Tengo 6. Entonces sería 6 acompañado del vector unitario Y más lo que yo tenga en Y, que es 4, acompañado en el vector unitario J. Ponemos un paréntesis e indicamos que la magnitud que se ha dado o la posición que se ha dado, el desplazamiento es en metros. Y miren, con eso yo he encontrado la ecuación del movimiento de las dos posiciones donde describí ese movimiento. En este caso fue el pajarito, tanto para P sub 0 como para P final. ¿Y cómo yo lo hago eso? Pues yo aquí me he hecho una escala, ¿no es cierto? Me he hecho una escala indicando cada una de las posiciones. Entonces vamos a suponer que el vector A, aquí está 1, y aquí está 2, y luego escribamos también la escala acá arriba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces, como podemos darnos cuenta, no es nada del otro mundo, no es nada difícil describir el movimiento en dos dimensiones. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta ahí? Sí está claro, Río, Marvin, Lucero, Sí, Serrano. licenciado, sí está claro. ¿Sí? A ver, les voy a poner otra posición. Vamos a suponer que el pajarito ahora se encuentra en una posición, le voy a poner P3. Les voy a dibujar aquí más o menos en qué posición está. Vamos a ponerle aquí. ¿Cómo quedaría la ecuación del movimiento ahí, Ríos? Ayúdame, por favor. Suponiendo que el vector ahora se llama C y que se encuentra en el punto 10 en X y 1 en Y. Ayúdame dictando cómo quedaría entonces ahí la ecuación. Quedaría como ay, la Quedaría R de C, ¿no?
R de escena sobre C a tiempo igual a 6, a 10 de I Y sí, sobre vector más 1 J de como vector. esto ya lo conocemos, no lo anotamos, ¿no? Ponemos Ujú. más J y luego ponemos la magnitud que esto se está desplazando en G. Miren, entonces aquí hemos descrito una tercera posición del pajarito. ¿Sí ven? Una tercera posición y hemos descrito su movimiento. Bueno, entonces con esto que hemos hecho con Río, espero de que ya hayan captado la idea de cómo convertir o cómo describir la ecuación de ese movimiento para ese vector de posición. Y cuándo se llama vector de posición y cuándo se llama vector de desplazamiento. Vector de posición es cuando se encuentra en un instante determinado ubicado en un punto determinado. Y el desplazamiento o el vector de desplazamiento es el desplazamiento que hay entre dos vectores de posición. O sea, siempre debe haber un vector de posición final y uno inicial para encontrar ese desplazamiento. Y ese vector de desplazamiento no necesariamente es la trayectoria, ya que la trayectoria puede ser curvilínea. Para ese caso ahí nos vamos a ayudar de lo que son las derivadas. Vamos ahora a trabajar con un pequeño ejercicio del libro de física. Vamos a trabajar con este ejercicio de aquí y vamos a tratar de describir ese movimiento. Bueno, lo voy a copiar por el lado de acá para poder describir el movimiento. Vamos entonces a mover un poquito más la pizarra y vamos a trabajar. Déjenme copiar el ejercicio. Ahí ya lo pueden observar el ejercicio. Vamos a poner en la parte de aquí. Ayúdame, Erika, leyendo por favor la experimentación o el ejemplo. Buenos días. El vector posición de un móvil es RT igual a 5TI menos 3T al cuadrado de la segunda J es la unidad de sí detenida a la posición del móvil en la instantes T igual 2S y T igual 5S. B. El vector de desplazamiento entre los instantes T igual 2S y T igual 5S y su módulo. C. La ecuación de la trayectoria dibujada aproximadamente. ¿También datos? Sí, ahí tenemos el dato. Entonces ahí vemos la ecuación del movimiento, ¿no es cierto? Mire, ya nos da una ecuación del movimiento que sabemos que va a estar en metros, donde nos da las coordenadas paramétricas. Nos da que vale 5x y que vale menos 3y. Pero si se percatan es una ecuación cuadrática, ya que el tiempo se encuentra al cuadrado. Entonces nos piden determinar la posición del móvil y nos da dos tiempos. Un tiempo de 2 segundos y un tiempo de 5 segundos. Significa que, como vimos en el ejercicio del pajarito, nos está dando la posición inicial y la posición final. No sabemos la trayectoria, pero vamos a empezar primero encontrando lo que son la posición en los diferentes intervalos de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se hace para resolver? Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación que describe esa trayectoria o que describe ese movimiento. Entonces voy a decir posición en el tiempo es igual a 5 veces el tiempo en la abscisa o en el vector y, que es horizontal, menos 3 veces el tiempo al cuadrado en la ordenada o el vector j. Ahora vamos a reemplazar y encontrar cuando el tiempo sea igual a 2. Entonces vamos a empezar entonces cuando el tiempo va a ser igual
a 2 segundos. Como ustedes en álgebra, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos, ¿no?, los valores. Vamos a decir entonces el vector de posición a los 2 segundos es igual. Entonces, donde veamos la letrita T, vamos a reemplazar con el número 2, que es los 2 segundos. Entonces sería 5 por 2 en I, en la abscisa, menos 3. Como dice aquí T al cuadrado, pues vamos a reemplazar con 2 al cuadrado en el vector J, que es el vector de la coordenada. Para eso se utilizan los vectores unitarios, para ir acompañando, para ir identificando si se encuentran en X o si se encuentran en Y. Por eso se utilizan los vectores unitarios. Ahora aquí es pura carpintería, necesitamos simplemente resolver lo que cada término con su valor que hemos reemplazado equivalente del tiempo. Entonces la posición en un intervalo de 2 segundos es igual, es decir, reemplazo 5 por 2, me queda 10 en la abscisa o 10 en el vector I, menos, luego aquí resuelvo 2 al cuadrado, me da 4, 2 por 2 es 4, y luego 4 por 3 es 12, me quedaría 12 en el vector J o en la ordenada. Significa que tengo 10 posiciones o una escala de 10 en X y 12 en Y. Luego ponemos paréntesis para indicar de que este desplazamiento o esta magnitud es en metros. ¿Ya? Y con eso he encontrado cuando el tiempo es 2 segundos. Ahora, ¿qué más me pide el problema? Me pide cuando el tiempo sea igual a 5 segundos. Vamos a hacerlo en la parte derecha. 5 segundos. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Reemplazar, ¿no? De igual manera. Digo, entonces la posición cuando es un tiempo de 5 segundos es igual. Luego veo que dice mi fórmula. ¿O qué dice mi ecuación del movimiento? O ecuación de la trayectoria. Me dice 5 por el tiempo. Ahora el tiempo ya no vale 2. Vale 5. En la abscisa, en el vector Y. Menos 3 veces por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto vale el tiempo al cuadrado ahora? Vale 5. En el vector J. Luego, pura carpintería matemática, resolvemos. Aquí vemos que hay un producto, 5 por 5 me va a quedar 25 en el vector Y o abscisa, y menos 5 por 5, 25, ¿no es cierto? A ver, 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Ahora 25 por 3, vamos a multiplicar, aquí tengo mi calculadora. Entonces vamos a poner 5 al cuadrado, busquemos aquí al cuadrado, por 3. Me da 75, menos 75 en el vector J o en ordenada. Cerramos paréntesis y luego esto tenemos en metros. Miren, he encontrado la posición inicial y la posición final. Preguntas, jóvenes, hasta ahí. Está todo claro, ¿no? Bueno, vamos a quedar hasta ahí porque la clase teníamos hasta las 8:40, si no mal no recuerdo. Ya son 8:47, tienen ahora tutoría con otro docente. Hasta ahí tienen, jóvenes, alguna pregunta, sino para continuar en la próxima tutoría. ¿Sí estamos todos claros? Sí, quedó claro, licenciado. Ok, todavía no se vayan hasta que yo pueda hacer una captura de los que asistieron a clase.
Ustedes tenían clase hoy día conmigo hasta las 8:40. Estamos bien, 8:45 son. Voy a hacer entonces una captura para ver los que asistieron. Al grupo de WhatsApp les voy a enviar la captura para que su tutor vea la evidencia de que ustedes asistieron a clases. Ustedes son informática A, ¿no? Informática B. Informática B, licenciado. Ah, ya que están con Gisela. Ok, informática B. Y ahorita la captura de los que asistieron, de ver si no se quedó nadie sin la captura. Vamos a hacer otra captura. Esta clase igual quedó grabada, la van a poder observar en el Microsoft Teams cuando ustedes la crean conveniente. Igual la voy a subir en el canal de YouTube. Bueno, jóvenes, nos vemos. Chao, chao, cuídense mucho y bendiciones para todos ustedes. Gracias, Chao, licenciado. De licenciado. igual manera. Licenciado.